Hoy he querido que brille en primer lugar la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en este domingo el Papa Francisco nos viene invitando desde hace 3 años a dedicar este día a honrar, a hacer memoria, fiesta de la Sagrada Escritura. Este domingo se llama el Domingo de la Sagrada Escritura. Alguien puede decir, Padre, ¿no era en octubre? Hagamos una diferencia. Octubre es el mes de la Biblia, en honor a San Jerónimo, y eso no va a cambiar. Pero el Papa nos dijo, también hay que tener la palabra de Dios en el corazón siempre. Y por eso instituyó esta fiesta, como les digo, hace 3 años. Tal vez por ser pandemia había pasado algo desapercibida. Pero ya que estamos volviendo a la nueva normalidad, vamos a dejar que la palabra entre en nuestra vida y transforme el corazón. Por eso leamos la Sagrada Escritura. Vayamos al Evangelio de este domingo. Es el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la Misericordia. Y comienza la primera línea del Evangelio, comienza con una declaración fundamental que nos debe servir a todos nosotros, que somos la modernidad, que somos el hombre y la mujer, la cultura del siglo XXI, que todo lo queremos evidenciar. A eso le llamamos ciencia. El autor de este libro hizo lo siguiente. Allá muchos años atrás, siglos incluso, se puso a indagar, a investigar. No escribía lo que le decían simplemente, no escribía lo que él pensaba que había sucedido, sino que investigó, indagó. Es un proceso de construcción bajo la guía, la inspiración del Espíritu Santo. Pensar en el Evangelio es pensar en el arte de investigar, de sentarnos a indagar, a profundizar, a comparar, a correlacionar datos para encontrar el camino que nos acerque a Jesús. Pero también dice el autor otra frase maravillosa, y yo esto que lo hago, te lo digo a ti, querido Teófilo. Alguien pudiera decir, bueno, padre, en mi casa no hay nadie con ese nombre, en mi comunidad yo no conozco a nadie que se llame Teófilo. No, Teófilo no es un individuo de la comunidad, Teófilo es una dedicación a las personas que están con Jesús y con Dios. Porque Teos es Dios y Filos amor, los que amamos a Dios. Somos los que estamos en primer lugar destinados y dedicados a este Evangelio a leerlo, pero no a leerlo como un libro que se guarda y se conserva, sino a leerlo para conservarlo en el corazón. Entonces, dos palabras he dicho. Este ejercicio es para los enamorados de Dios y es un ejercicio que ha surgido con el poder del Espíritu Santo, pero con el arte de investigar, de profundizar, de indagar. Ahora seguimos leyendo el Evangelio del domingo y saltamos al capítulo cuarto. Esta línea, la primera del Evangelio, por lo tanto estaba en el capítulo primero. Ahora vayamos al capítulo cuarto y nos cuenta una costumbre muy judía, una tradición de la ley de Israel. Dice que Jesús entró a la sinagoga. Ya esto es un llamado de atención. La sinagoga, el día de reunión es el día sábado. Y el sábado, para ellos los judíos, se convierte en una reminiscencia del acto creador. De esta historia fascinante que leemos en el libro del Génesis, que después de 6 días de crear, Dios instituye el séptimo. No para dedicarnos al descanso, sino para dedicarnos a la contemplación, al diálogo profundo con Dios a través de la oración. Entonces todo buen judío, todo practicante de la ley, se reúne en la sinagoga. Y una de las actividades que se daban en la sinagoga, además de leer los cantos, además de hacer las plegarias, era leer un pasaje de la Escritura. Escritura entendemos en este momento, en la época de Jesús, el Antiguo Testamento. Todavía no han brotado estos libros que les estoy mencionando. Entonces, le piden a Jesús, ya le conocen a Jesús, saben este ejercicio que Jesús tiene de hablar de Dios, le piden que ese día sábado oriente la asamblea y dirija la palabra. Toma tú un texto, así espontáneamente. Y dice el Evangelio, capítulo 4 de Lucas, que Jesús, desenrollando el libro, buscó el texto del profeta Isaías. Mira lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que uno de los libros de los autores de la escritura preferidos por Jesús era el profeta Isaías. ¿Y por qué? ¿Es que eran contemporáneos? ¿Pudieron hablar? ¿Se pudieron conocer? No, todo lo contrario. Entre Jesús y el profeta Isaías hay 6 siglos de existencia. Isaías, el autor de este gran libro que lleva su nombre, vivió 6 siglos atrás. Pero Jesús se dejó tocar por la espiritualidad del profeta y leyó un pasaje simplemente.
un pasaje que estremeció a todos los oyentes que estaban en este lugar de la sinagoga, en aquella asamblea. Desenrollando el libro, encontró el pasaje del profeta Isaías que dice, hablando Dios, yo declaro un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia es un tiempo de bendición. Yo rompo las cadenas del oprimido. Y las cadenas que nos seguirán oprimiendo siempre son las cadenas del pecado. Yo instauro la justicia. Si algo reclama la sociedad por siempre, no fue un artículo en tiempo de Jesús, hoy y mañana y siempre la humanidad necesitará caminos de justicia. Yo todo eso lo doy y les invito a vivir la buena noticia. Esa fue la experiencia que leyó el profeta Isaías. Después de que termina la lectura, desenrollando nuevamente, entregando el libro, dice hoy. Y ese hoy es permanente, no es un hoy de calendario, no es una fecha, sino hoy esa escritura se cumple entre ustedes. Pidámosle a Dios que su palabra se cumpla en casa, que se cumpla en familia, que se cumpla en mi corazón. Pidámosle a Dios que acercarnos a Jesús es vivir su escritura, su palabra, pero ante todo buscar caminos de justicia, de libertad, de ruptura con el pecado para que se manifieste la gracia de Dios. Que este domingo que dedicamos con el Papa Francisco a la lectura preferencial de la Sagrada Escritura sea el domingo y siempre en la ocasión de leer y acercarnos a la palabra de Dios. Soy el Padre Gonzalo Gómez y una gran bendición para todos ustedes.